Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Carlos Romea, soy director del Máster MEM de Figurat. Para inaugurar este simposium que vamos a hacer sobre cálculo o diseño de estructuras 4.0, me gustaría comentarles un poco cuál ha sido mi evolución personal, que un poco es el paradigma de todos aquellos ingenieros que hoy en día estamos ya al final de nuestra carrera y nos formamos técnicamente en las escuelas de ingenieros, en mi caso aquí en Barcelona, durante la década de los 70. Hoy en día tenemos unas rutinas de trabajo y de cálculo que se basan en unos conocimientos que, en el caso de la teoría de estructuras, que es la que nosotros manejamos, quedó básicamente cerrada a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, y estos conocimientos, a partir del trabajo de muchos ingenieros que desarrollaron básicamente todas las disciplinas que nosotros acostumbramos a utilizar, pero básicamente hay una que es la madre de todos nuestros conocimientos, que es la resistencia de materiales, y después la aplicación de estos conocimientos de la resistencia de materiales al diseño estructural, que inicialmente fue de estructura metálica y que más adelante ya se fue incorporando un material que hoy en día es un material común, pero que a final del siglo XIX no dejaba de ser una novedad, como es el hormigón armado. Y este doble comportamiento de estos materiales, por un lado el acero, que podríamos asignarlo a un material con un comportamiento elástico bastante notable, pero no así el hormigón y el hormigón armado, que es un material mucho más frágil y por tanto con unos comportamientos diferentes, van durante todo el siglo XIX y sobre todo a final del siglo IX, conformando toda la disciplina que hoy podemos tener dentro de lo que sería el campo de la teoría de estructuras y de la resistencia de materiales. Por tanto, cuando nosotros estudiamos, en mi caso, en la década de los años 70, todas las asignaturas previas que nosotros tenemos en las carreras para poder llegar finalmente en los últimos cursos a la especialización de las estructuras, van encaminadas a darnos un cuerpo técnico, un conocimiento técnico, es decir, unas habilidades que nos permitan luego desarrollar esta especialidad en el cálculo de estructuras. Pero en el caso de la Escuela de Ingenieros Industriales donde yo estudié, básicamente en primer curso teníamos asignaturas comunes como son física y química, pero después habían otras como es el álgebra, el cálculo y el dibujo, que entonces todavía era dibujo manual, es dibujo técnico, que nosotros hacíamos con escuadra, cartabón, con lápiz, en cartulina. Luego se hacía el siguiente paso, que era pasar estos dibujos que estaban hechos en lápiz en tinta china, en papel vegetal, y que fue una práctica común de todos los ingenieros que nos dedicamos en aquella época a las estructuras. La revolución digital, tal como la conocemos ahora, sienta sus bases a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecen los primeros ordenadores potentes. En Estados Unidos aparece el UNIVAC 1 y el UNIVAC 2, que se basaban en los conocimientos teóricos de gente que hoy en día forma parte de la comunidad científica, como fueron Mealy y Turing, básicamente Turing, que fue quien descifró la famosa máquina Enigma en la época de la Segunda Guerra Mundial para descifrar las órdenes que venían encriptadas a partir de esta máquina Enigma, y fue precisamente Turing quien teorizó sobre el primer autómata, es decir, una máquina que pudiera resolver rutinas que se repiten y que son la base después de lo que los ordenadores modernos harían. Nosotros, a final de los años 70, todavía en el centro de cálculo de la escuela utilizábamos las fichas perforadas, es decir, el mismo sistema que había puesto a punto IBM durante los años 30 y que nos permitían ya utilizar métodos en aquella época lentos si queremos, pero ya métodos que hoy diríamos
por cálculo por ordenador, que ya automatizaban todas las rutinas del diseño de cálculo, como antiguamente, durante los años 20 y 30, se habían desarrollado métodos aproximados para resolver, por ejemplo, todos los problemas estructurales a partir de los métodos que se conocen como el método de Cross, básicamente, y después todas las evoluciones que tuvo el método de Canny, el método que todos parten del método de Cross, pero que no dejaban de ser métodos manuales, más o menos sistematizados, pero que eran métodos lentos de trabajo. Estos métodos, poco a poco, se van sustituyendo, cuando aparecen los primeros ordenadores y ordenadores personales, por métodos ya informatizados, es decir, hacen las mismas rutinas que se hacían manualmente, pero ahora ya de una manera sistematizada mediante métodos de cálculo por ordenador que son mucho más rápidos. Pero la base teórica todavía estaba centrada en los métodos aproximados de Cross o de Canny o cualquiera de estos métodos que son los que se utilizaban en los despachos profesionales durante los años 40, 50, incluso 60. Cuando ya el cálculo estructural cada vez es más sofisticado y el cálculo deviene una herramienta muy necesaria, sobre todo para evolucionar piezas de ingenieriles mucho más sofisticadas, sobre todo en el campo de la aviación, se empiezan a desarrollar los métodos de cálculo basados en la matriz de rigidez. Estos métodos de la matriz de rigidez, comparado con el método aproximado de Cross, tiene la ventaja de que es un método exacto y que, por tanto, podemos utilizar este nuevo método para el diseño estructural. Y así como todo el conocimiento, básicamente, que viene del siglo XIX, principio del XX, del cálculo estructural basado en las fuerzas, es decir, que las incógnitas que nosotros hemos de resolver son, en este caso, fuerzas, el método de la matriz de rigidez permite diseñar estructuras a partir del método de los desplazamientos, es decir, en donde las incógnitas son exactamente los movimientos de los nudos. Y este método de la matriz de rigidez, a partir de esta estrategia de cálculo, permite básicamente, de una manera unívoca, resolver exactamente el problema estructural. Es decir, modelizar una estructura, cargarla y a partir de aquí, en función de estos desplazamientos, conocer todas las leyes de esfuerzos cortantes, momentos flectores, etcétera, que nos van a permitir dimensionar esta estructura. La aviación, en los años de la lucha comercial, en los años 50, basaba mucha parte de su excelencia y, por tanto, de tener aparatos que fueran comercialmente potentes en el diseño, sobre todo, de las alas. Y las alas son la parte más importante de un avión, por cuanto que la sustentación de este tipo de estructuras merece un estudio muy detallado a partir de leyes físicas que son conocidas en aerodinámica, pero la forma de cómo circula el aire encima del ala hacía que se pudiera optimizar y que, por tanto, esto tuviera un beneficio directo sobre el modelo de cada una de las compañías, y los ingenieros que diseñan las alas empiezan a utilizar el método que ya se conocía de la matriz de rigidez, pero sobre elementos superficiales para poder precisamente diseñar estos nuevos sistemas de sustentación en las alas. Y de ahí viene una evolución, una segunda evolución de la primera, que sería la matriz de rigidez, que sería lo que hoy conocemos como el método de los elementos finitos. Este método de los elementos finitos se desarrolla básicamente en los años 60 y 70, en donde ya empieza a ser un método maduro, y hoy en día es un método súper utilizado, pero que nace precisamente del método de la raíz, de la matriz de rigidez. Pero nuestras herramientas, cuando salimos de la carrera, en mi caso aquí en Barcelona, en los años primero de los 80, cuando nosotros nos incorporamos ya al trabajo profesional en las ingenierías, teníamos básicamente conocimientos de resistencia a materiales, conocimientos
muy rudimentarios de aplicaciones informáticas, repito, al centro de cálculo con fichas perforadas, y todavía no habíamos hecho el salto hacia el personal computer, que es lo que hoy en día utilizaríamos. Piensen que en el año 80, es decir, 1980, aparece el PC, el personal computer, con el procesador Intel 8086, que es el primero, digamos, que nosotros tenemos ya en nuestros despachos profesionales para poder resolver todos estos problemas. Eran ordenadores monocromos de un solo color, o bien verde o bien había el color cobre, tenían memorias muy reducidas y por tanto tenían una limitación de cálculo evidente. Mi primer ordenador profesional tampoco fue un PC, sino que aún era un ordenador de la empresa Hewlett-Packard, pero para que ustedes se hagan una idea, tenía 8K de memoria, es decir, cualquier móvil hoy de cuarta generación, pues estamos ya en el 5G, pues cualquier móvil del 2G ya tenía mucha más memoria que cualquier ordenador de los que nosotros utilizábamos, y con aquel ordenador se podía trabajar sobre 30 nudos, es decir, que cualquier estructura que superara los 30 nudos, pues tenías que discretizarla e ir haciendo por trozos, luego traspasar las reacciones de uno a otro y resolviendo la estructura de esta manera. Pero así trabajábamos y así se hacía. Y todavía no estaba instaurado, porque mi primer plotter de plumillas lo vi también en la primera ingeniería que fue, ya fue a partir del 84, todos los planos se dibujaban todavía manualmente. Nosotros habíamos aprendido a trabajar con papel vegetal y tinta china, con Rotring o con el Staedtler, que es las dos marcas que se utilizaban, y con eso calculábamos y después dibujábamos los detalles constructivos de la estructura. De manera que, aun siendo un proceso lento, era un proceso muy interesante, porque a medida que tú ibas introduciendo los datos en el ordenador, los interpretabas, dibujabas las leyes de momentos flectores, mirabas cómo funcionaban los nudos, como que era un trabajo muy lento, te daba mucho tiempo de ir pensando sobre la estructura, de ver cómo se comportaba y después esto llevarlo a la parte gráfica, que sería la parte de dibujo, que podías o no delegar en un delineante, pero yo recuerdo que en aquella época, aunque delegaras la gran parte del dibujo a un delineante, lo que eran los nudos, modelizar exactamente las condiciones de contorno, que son las que te fijan las leyes de la ingeniería en el cálculo estructural, siempre era un trabajo que nosotros hacíamos croquizando a mano y haciendo los detalles de los nudos en estructura metálica o en hormigón o de madera, etcétera. Pero en cualquier caso era un punto muy importante, porque una de las grandes lecciones que nosotros recibimos en la época que estudiábamos de los textos del gran ingeniero Torroja es que las estructuras se comportan como están construidas, no como están calculadas. Por tanto, si los detalles constructivos después no son verificados en obra, la estructura se comportará como la han construido, que no siempre tiene que ser con las mismas condiciones que nosotros diseñábamos en el despacho. Y así fue como a primero de los años 80 ya se empezó a hacer la transición del cálculo a ordenador personal, y después ya se empezó a hacer la primera transición hacia el dibujo, en este caso con ordenador. El primer AutoCAD que yo recuerdo fue el AutoCAD versión 2, que poco más que hacía puntos y rayas y poco más, y a partir de las órdenes que les ibas dando podíamos ir dibujando, pero todavía el grueso del trabajo se hacía con métodos manuales. Aunque había una segunda evolución sobre el método del dibujo, ya que cuando se trabaja con papel vegetal es un papel que tiene mucha dilatación, y cuando tú dejabas un dibujo a mitad de un día para el otro, pues cuando llegabas al día siguiente veías que el papel se había dilatado y habían unas técnicas específicas para que esto no fuera así, por lo cual nosotros optamos enseguida por utilizar papel de poliéster, que tiene la particularidad de que no se dilata, pero además tenías que utilizar punteros mucho más duros que los que se utilizaban en el dibujo normalmente, y eran puntas de tungsteno que eran mucho más caras, pero que permitían un acabado en el dibujo muy, muy interesante. Así que a primero de los 80 apareció otra herramienta infernal de estas que nosotros trabajábamos,
porque recuerdo que en el año 84 hicimos un proyecto aquí en Barcelona para Melbourne, en Australia, y como que ya saben que es las antípodas, íbamos con el horario cambiado. Fue la primera vez en mi vida que utilicé un aparato mágico que es el fax, que ahora está ya en la época de la edad de piedra, pero que cuando salió el fax nosotros nos permitía enviar, cuando acabamos la jornada de trabajo en Barcelona, los detalles constructivos vía teléfono, que para mí era como si fuera algo mágico, y cuando volvía al día siguiente y me reincorporaba al trabajo, veía que me habían contestado con un detalle, hacían un cloud sobre los detalles que había que cambiar o que había algún error, etc. Y de esta manera nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, desde Barcelona para el resto del mundo con el fax, que es una manera de poder transmitir fotografías o textos o dibujos, en este caso, a distancia. A finales de los años 80, todo esto ya evoluciona, aparecen ordenadores cada vez más potentes, las versiones de la IBM, el 286, el 386, el 486, aparece el Pentium, etc. Y cada uno de estos ordenadores era muchísimo más potente que el otro, y entonces esto permite evolucionar estos programas comerciales, sobre todo los de cálculo de estructura y de dibujo, de manera que cada vez permiten mayor cantidad de información, son mucho más rápidos y además los programas cada vez son mucho más sofisticados, lo cual te permite trabajar mucho más rápido, pero con una cuestión que es muy importante para los que venimos de esta época, que con un ordenador muy rápido y muy potente te puedes equivocar muchísimas más veces en menos tiempo, lo cual no deja de ser un problema. Por tanto, en manos de un ingeniero experimentado, estos ordenadores eran unas herramientas importantes, pero en manos de un ingeniero novel estas herramientas eran un peligro igual que lo son hoy en día, precisamente porque se ha perdido aquella pausa que mientras vas trabajando sobre el proyecto, como que era lento, mucho más que ahora, eso te permitía reflexionar mucho más sobre el producto final. Y ciertamente, hoy en día la capacidad de producción es mucho mayor, pero precisamente por eso también los planos son muchísimo más detallados, hay mucha más información y a veces incluso información redundante que hace que los proyectos no sean mejores por el hecho de que se hagan más rápidos, sino todo lo contrario. Entonces, buscar el equilibrio entre estas dos tendencias tampoco es fácil. A final de los 80, en el área en donde nosotros nos movemos, aquí en Barcelona, en Cataluña, en España, ya la mayoría de despachos profesionales había hecho o estaba en proceso de hacer el cambio que sería la digitalización de toda la producción, tanto en el dibujo como en los demás trabajos que comporta un proyecto, en las mediciones, por ejemplo, en toda la parte también administrativa del proyecto, el dibujo y el cálculo. Por tanto, los proyectos ya se empezaban a hacer, no del todo, pero sí de manera digital. Y en nuestro área de Barcelona esto queda perfectamente marcado por una fecha que todos recordamos, que son las Olimpiadas del año 92. Porque las grandes infraestructuras que se hacen en Barcelona para reconvertir la ciudad y dar cabida precisamente a las nuevas instalaciones que luego serían las instalaciones olímpicas, se empieza a proyectar ya directamente con ordenador. Y hay un edificio paradigmático, que es el Hotel de las Arts, que está muy cerca de aquí, que es un proyecto de un rascacielos de poca altura, porque hace 110 metros, por tanto no es comparable con las grandes estructuras, pero que viene firmado por el despacho del SOM, del Steel Owen Merrill, en este caso de Londres, y fue el primer proyecto en Barcelona que se hace íntegramente con ordenador, tanto la estructura como el dibujo. Por tanto, marca exactamente el punto de partida, hablamos del año 92, el punto de partida para lo que sería la segunda oleada, hemos dicho los 80, está claro, ahora es la segunda oleada que representa precisamente el cambio de la profesionalización hacia la digitalización. Entonces, hoy en día, en aquella época ya teníamos ordenadores con un ordenador personal que te permitía el cálculo de la estructura. Siempre, la mayoría de programas utilizaban
la matriz de rigidez, que ya hemos comentado anteriormente, y permitían, por tanto, ya una potencia de cálculo importante. Y como que nosotros estamos aquí en la empresa de Zigurat, tuvimos y tenemos como partner a uno de los paquetes más famosos en nuestro área geográfica, que es el CIPE, que además tenía una salida gráfica muy potente que te permitía una producción de detalles, sobre todo en hormigón y también en estructura metálica, que agilizaba muchísimo la posibilidad de hacer grandes proyectos que también comportan pues mucha información gráfica. Y con una debida postproducción, que esto es importante porque es lo que da el sello de calidad a estos proyectos, nosotros pudimos entonces ya abarcar proyectos mucho más complicados, mayores en tamaño y con unos tiempos de entrega también mucho más reducidos. Y durante los 90 todos estos programas fueron evolucionando a medida que la potencia del ordenador también lo permitía y se iban incorporando cada vez, digamos, sofisticaciones cada vez mayores sobre las estructuras. Y esto ya nos lleva hacia lo que sería el siglo XXI, por tanto ya todos los despachos ya dibujan sistemáticamente por ordenador, todos los despachos calculan por ordenador, todas las memorias, todos los documentos, etcétera, ya todo se hace por ordenador y en ese interín van evolucionando y, por ejemplo, los programas que antes solo utilizaban la matriz de rigidez van incorporando, porque los programas cada vez son más potentes, las rutinas que antes solo estaban en ámbitos muy especializados, como es precisamente el método de los elementos finitos. Y el método de los elementos finitos introduce una sofisticación en el cálculo que, de lo mismo que comentábamos anteriormente, de la década de los 80 hacia los 90, cuando se incorpora el método de los elementos finitos, quiere decir que el usuario de este tipo de información todavía tiene que tener un conocimiento mucho mayor de la interpretación correcta de estos métodos aplicados a la ingeniería, digamos, profesional, pero también, no quiero decir básica, pero tampoco muy avanzada, porque nosotros estamos en el campo de la construcción. Y precisamente el método de los elementos finitos, que es de una precisión muy importante, a veces se escapa en la aplicación directa en lo que serían proyectos de construcción convencional. Y cuando nosotros trabajamos con hormigón, estructura metálica o hacemos obra civil, etcétera, muy pocas veces estamos realmente interesados en conocer tensiones en puntos muy particulares y con las reglas habituales de las normas que nosotros utilizamos, pues podemos resolver estos problemas. Pero desde un punto de vista de lo que es la atracción del ingeniero joven, es un material que es muy, como decimos nosotros, muy goloso, porque parece que tenga un trasfondo casi de misterio, cuando en realidad no deja de ser la aplicación de la resistencia de materiales de toda la vida, pero traducida, en este caso, en un entorno gráfico mucho más potente y con unos cálculos muy precisos que, en este caso, también podemos utilizar en beneficio nuestro. Por tanto, ya tenemos la evolución de los 80, 90 y ya nos ponemos en los años 2000, en donde todas estas herramientas ya están al alcance de la mayoría de ingenierías, por supuesto, pero incluso de los profesionales más habituales. Y ahí viene otro salto cualitativo, que digamos que viene de una ingeniería mucho más avanzada, que sería la ingeniería de puentes, en donde se utilizan técnicas muchísimo más sofisticadas que lo que sería la ingeniería de estructuras habitual, pero digamos que hay una convergencia entre lo que sería el conocimiento muy específico de la ingeniería, sobre todo de puentes, en donde se utiliza habitualmente el hormigón primero pretensado, luego posttensado, en donde se empiezan a utilizar hormigones de alta resistencia, en donde se utilizan materiales mucho más sofisticados para estructuras mixtas, etcétera. Todo este conocimiento que estaría, digamos, dentro del área de la ingeniería civil, sobre todo de puentes, poco a poco hay una transferencia de conocimiento que también pasa a las estructuras más
convencionales, como podría ser en el campo en donde yo he trabajado siempre, sería la arquitectura industrial para entendernos, pero también en la estructura, digamos, ya más sofisticada, que no tiene por qué ser de puentes, sino que ya pasa a ser una estructura mucho más habitual. Entonces, hacer estructura metálica postensada, o hacer forjados postensados, o hacer cimentaciones de losas de subpresión con agua, con postensión, etcétera, ya son ámbitos en donde todo este tipo de programas, que cada vez son mucho más potentes, ya permiten al ingeniero resolver todos estos problemas muy sofisticados 30 años atrás con muchísima mejor cobertura técnica y con muchísima más facilidad. También otras técnicas que se van introduciendo, por ejemplo, en cimentaciones, los micropilotes o ahora los pilotes hincados, etc. Todo esto hace que también los programas vayan avanzando, vayan incorporando toda esta información hasta llegar a lo que hoy en día es lo más habitual, es que cualquier ingeniero que se dedique a las estructuras tenga a su alcance toda una serie de programas específicos para cada área, y así tenemos programas muy específicos para los problemas de geotecnia, incluso para el cálculo de túneles o para el cálculo de pantallas o muros de contención, etcétera, que serían todos estos paquetes en donde se utilizan los elementos finitos y que los estudios de geotecnia permiten precisamente proyectar con mucha más seguridad. Tendríamos todos los paquetes dedicados a cimentación en todas sus máximas posibilidades, extensiones, etc. Tendríamos todos los paquetes ya de estructura pura y dura, bien de hormigón o bien incluso de estructura metálica, pero además todos estos paquetes adaptados ya a movimientos dinámicos, es decir, cálculo dinámico sísmico, en donde ya se pueden simular pues cosas que antiguamente era más complicado, se podía hacer, pero ya era un trabajo mucho más específico, hacer el pushover de una estructura o hacer exactamente la simulación de un sismo de diferentes grados de intensidad y ver exactamente cómo optimizar la estructura. Todo esto ya con programas específicos hoy en día estamos capacitados para hacerlo. Por lo tanto, fíjense que si nosotros comparamos un poco desde el trabajo puramente manual de finales de los 70, principios de los 80, con la aparición del PC IBM, a lo que hoy en día estamos capacitados, pues hemos visto que ha habido una evolución muy importante, importantísima, pero que nos permite hoy en día tener una potencia de cálculo que era impensable hace pues 30 o 40 años atrás. Pero por contra, yo, y esto es opinión después de 35, 40 años también como profesor en la Escuela de Ingeniero, la base teórica antes era mucho más importante que no es ahora. Es decir, los ingenieros de mi generación teníamos una base teórica más profunda, precisamente porque como que tenías que trabajar con unas herramientas mucho más deficientes, este conocimiento era mucho más importante a la hora de su aplicación, y hoy en día este conocimiento está en parte encriptado en los programas y por tanto tenemos que fiarnos de que estos programas ya tienen implementado este conocimiento, pero somos más acríticos a la hora de utilizar estas herramientas. Y esto no quiere decir que sea mejor o peor, sino que nos obliga a trabajar en un entorno diferente. Y este hecho de a veces ser acrítico tiene algunos peligros, sobre todo en el ingeniero novel, porque al ser herramientas muy sofisticadas y muy potentes, pueden inducirnos a errores de interpretación, sobre todo, que luego pueden ser nefastos. Por tanto, siempre es muy importante también, y esto no siempre es posible, poder trabajar al lado de un ingeniero experimentado, de manera que el visto bueno que nos dé él siempre vaya en la dirección de que el producto final sea un producto seguro, un producto acabado y que además sea profesional en el sentido de que después de que nosotros hemos proyectado, esto se ha de poder construir y se ha de poder construir con los tres aspectos básicos de la construcción, que son en un tiempo razonable, con una calidad controlada y sobre todo
con un control técnico que haremos nosotros desde la dirección. Entonces, con esta evolución que les he explicado muy rápidamente, un poco a partir de mi experiencia, pues me gustaría que ustedes la pudieran compartir y si les ha interesado, pues creo que habremos obtenido el objetivo. Así que muchas gracias.